La emergencia climática nos obliga a actuar y a cambiar los antiguos paradigmas. Hoy necesitamos legislación. La Biblioteca del Congreso Nacional te da la bienvenida a Legislación, Desafío Climático. Hoy presentamos cómo gestionar sosteniblemente los residuos. Plásticos, ropa vieja, restos de comida, muebles, electrodomésticos y más plástico. Son cosas que muchos chilenos consideramos como basura. Bueno, es cuestión de revisar nuestras casas y analizar lo que votamos. Es lo que hicimos. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Cómo se puede tener una cultura del reciclaje? Según un estudio de la Minderoo Foundation de Australia, Chile es el país latinoamericano que genera más desechos plásticos de un solo uso, lo que se traduce en alrededor de 51 kilos de este tipo de residuos per cápita al año, lo que nos ubica en el puesto 11 dentro de 100 países. A estos datos se suma lo señalado por el reporte Estadísticas sobre el reciclaje en Chile, desarrollado por ANIR en conjunto con Caiclos, el que concluye que a pesar de la capacidad técnica instalada para gestionar los materiales que se reciclan en Chile, hay un desaprovechamiento de la infraestructura. La abogada integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada por el 14º Distrito, Región Metropolitana, Camila Musante Müller, tiene claro este escenario. De hecho, desde antes de ser elegida parlamentaria, no solo se especializó en Derecho Ambiental, sino también fundó el Observatorio de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma. Su experiencia ligada a estos temas nos motivaron a conversar con ella sobre los desafíos legislativos en torno a cómo gestionar sosteniblemente los residuos. Para iniciar esta conversación quisiera que nos pudiese contar cómo el Congreso, a través de su legislatura, está impulsando la gestión de residuos de forma sostenible. Bueno, hay varias medidas al respecto. Hace poco se presentó un proyecto que yo apoyé, que soy una de las firmantes, que tiene que ver con la gestión sostenible dentro de los vertederos o rellenos sanitarios. Esta es una cuestión que toca bastante a nuestro país, pero sobre todo en la región metropolitana. Parte de ella es la que represento yo, donde hay grandes vertederos y han ocurrido desastres, de incendios, etc. Entonces sabemos que es algo de lo que hay que hacerse cargo. Pero por otra parte también hay proyectos macro, diría yo, que quizás no tocan directamente la gestión de residuos, pero sí dan líneas de trabajo como lo es, por ejemplo, el de transición socioecológica justa, los de carbono neutralidad. Todos esos son proyectos que apuntan a ir convirtiendo nuestra forma de producción, nuestra forma de trabajo con los residuos y pasar a no solamente a tratarlos de manera sostenible, sino que a entender que nos tenemos que hacer responsables de esos elementos. En su momento se tramitó acá, yo no fui parte de eso, la ley REP, pero pasó por el Congreso Nacional, así que también lo pondría como un antecedente importante. La misma ley de las bolsas plásticas que se prohibió, que yo creo que fue un paso también cultural para nuestro país, de entender que había que hacerse cargo de los residuos que no se biodegradaban en un corto ni mediano plazo. Hay otra ley, además de la de las bolsas plásticas, que es la de los plásticos de un solo uso. Y es solamente esas dos leyes ya se han publicado, es decir, han entrado en vigencia, pero hay más de 19 proyectos o alrededor de casi 20 proyectos que están hoy en tramitación y que tienen que ver con la gestión de residuos dentro del Congreso Nacional. Así que poco es lo que ha culminado nuestro trabajo legislativo, pero harto que va a haber en discusión. Y desde esa perspectiva y considerando este diagnóstico de 19 proyectos que ya están en tramitación, ¿qué otros proyectos o iniciativas legales cree que son necesarias impulsar para lograr este objetivo, independiente de los que ya existen en este minuto en tramitación, o quizás ponerle más urgencia a alguno en específico? Mira, más que las urgencias o iniciativas legislativas, acá pasa una cuestión, es que no tenemos facultades, no tenemos atribuciones
los parlamentarios, porque tiene que ver con disposición de gasto fiscal. Y sí se cruzan las discusiones en términos ambientales, porque hace poco aprobamos un proyecto que significaba, la Cámara, no es ley todavía, pero aprobamos en la Cámara un proyecto que implicaba que el 60% de la matriz energética fuese energías generadas de manera renovable o de fuentes renovables. Entonces ahí hay una alternativa al funcionamiento de los propios residuos o de generar espacios donde, por ejemplo, una planta de tratamiento de residuos que exista al lado de un vertedero y eso se alimente con energía renovable. Entonces vamos como en el fondo diseñando una forma de producción y de trabajar con los residuos que sea integradora y que también tiene mucho que ver con otro proyecto que te mencionaba, que para mí es como marco, que es de esta transición que tenemos que empezar a hacer. Entonces, en una oportunidad, yo como diputada le planteé a la ministra de Medio Ambiente que iniciara el ministerio un plan piloto en varias comunas de la región metropolitana donde hay vertederos que ya no pueden seguir funcionando, que incluso tienen los plazos vencidos, pero que no hay otra alternativa donde dejar la basura, que instalen plantas de tratamiento de residuos que sean gestionadas por la comunidad como una primera señal de que lo que se ve, el cerro de basura que se ve amontonado, va a transitar hacia eso y que las hagan funcionar con energías limpias. Presentes de esto existen muchos en el mundo, en Países Bajos, casi todas las plantas de residuos funcionan de esa manera. Entonces yo creo que tiene más que ver con una cuestión de política pública que tiene que emanar necesariamente del Poder Ejecutivo. Pero sí, nosotros tenemos que dar las líneas, ¿verdad? Y en eso sí creo que hemos avanzado como Congreso. Here we see a picture of a waste to energy plant that's located in the Netherlands. And what's awesome about this is they're actually leaders in Europe and the world for creating energy from waste. They've been doing it for years now, and it's led by initiatives that were signed in the early 2010s. Y ahora, respecto a su trabajo en específico, usted ha impulsado una serie de proyectos de ley. Por ejemplo, ha participado del proyecto de ley contra el greenwashing o lavado verde. Nos hablaba del tema de la transición socioecológica también justa. En ese sentido, ¿cómo cree que estos proyectos podrían de alguna forma impulsar al sector privado a que comience a acelerar esta gestión sostenible de los residuos? Creo que sí impulsan al sector privado. O sea, el hecho de que ya se haya aprobado una norma que diga que el 60% de la matriz va a ser de energías renovables, para mí es una tremenda señal, y el sector privado ahora tiene la tarea de completar esa cantidad de porcentaje de energías que tienen que generarse, tienen que transmitirse, tienen que distribuirse. O sea, hay un espacio ahí para el mercado importante, porque hoy día hay muchísimas plantas de energías renovables, fotovoltaicas sobre todo, que vemos alrededor de todo Chile, que están hasta en el sur, pero el espacio dentro de la matriz no existía. Entonces se amplía y toda esa cantidad de megawatts que hay que producir tienen que llenarse y tienen que venir de alguna parte. Entonces ahí yo creo que para el mercado, para los privados, hay una iniciativa, un incentivo claro y conciso. También pueden existir otro tipo de incentivos tributarios, de los que yo soy partidaria, porque creo que sí o sí el tránsito no puede durar por siempre. Entonces vamos a tener que en algún momento tener una matriz completamente limpia, ser un país con empleos limpios también, gestionar nuestros residuos de una manera sostenible. Entonces, todos estos pasos que estamos dando ahora que nos llevan hacia allá, tienen que apuntar a eso. Y ahí yo creo que también eso viene del Ejecutivo, los incentivos de carácter tributario, pero sí son tremendamente importantes para las pymes. Para las pymes que se dedican a energías renovables no convencionales, yo te lo puedo decir, me desarrollé en ese ámbito, son muy claves y relevantes a la hora de decidirse a crecer o a generar una mayor cantidad de megawatts. Entonces, a mí me parece que va por ese camino. Justo con lo que usted menciona, queda absolutamente sobre la mesa esta idea de la necesidad de que los distintos actores, ya sea el sector público, el privado y la academia, tomen un rol. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el rol que le asigna a esta ecuación
en términos de lograr este objetivo de la gestión sostenible de los residuos. Sí, tienes razón de que tiene que haber como una suerte de triangulación entre el sector público, el sector privado y la academia, como dices. Mira, hoy yo creo que la clave está en cómo transitamos y aprovechamos la oportunidad de convertirnos en un país que tenga una economía de servicios. O sea, Chile tiene un potencial no solamente para abastecerse de manera limpia, sino que además de exportar o vender energía limpia hacia afuera, hacia nuestros países vecinos. Y ahí la gestión de residuos también es clave, porque si nosotros hacemos una correcta separación de los residuos, recuerda que existe una fuente de energía que es la biomasa, que permite, ahí uno puede ver si la utiliza para calefacción, la utiliza para generación de energía que puede ir a la matriz. O sea, hay muchas alternativas, pero para eso el primer paso que tenemos que dar es hacer una buena gestión. Y eso sí o sí implica separación, y para hacer una correcta separación de los residuos necesitamos contar con plantas. Entonces, vuelvo un poco a la primera idea que se le planteó en su oportunidad por mi diputación a la ministra de Medio Ambiente, empezar un plan piloto donde se instalen plantas que sean gestionadas por la propia comunidad. También con esta idea de los empleos verdes, porque hay muchos empleos que acabarían, ¿verdad? Si nosotros tomamos esa definición de decir, nos vamos a convertir en esta cantidad de tiempo en una economía de servicios, una economía de estas características. Sabemos que la producción de la materia prima va a significar acabar con mucho empleo, entonces ahí también hay que hacer el tránsito, porque no es que queramos que la gente quede sin fuente laboral, sino que hay una reconversión de sus fuentes laborales. Entonces, para mí, va para allá, y hay una oportunidad clara y real, y académicos también lo han dicho, parlamentarios, como el caso del senador Horvath, ha dicho, tiene un libro que es bastante preciso en decir cuánta es la cantidad de megawatts que se pueden generar por tipo de energía, motriz, por biomasa, por, bueno, no toma como las grandes centrales, pero sí habla de la energía que pueda producirse a través de las caídas de agua, solar, termosolar. O sea, las posibilidades son infinitas por la geografía que tenemos en nuestro país, pero hay que tomar una decisión que es política, de decir, vamos a avanzar hacia allá, sí o no. El empleo verde es el empleo del futuro, porque las empresas se tienen que transformar para ser sostenibles. Tenemos unos retos que cumplir de cambio climático, de reducción de la contaminación, de parar toda la destrucción de biodiversidad que estamos haciendo, y hacen falta muchísimas personas que dediquen su talento, dediquen su tiempo y dediquen su esfuerzo a mejorar todos estos procesos. Y finalmente, si usted pudiese destacar alguna iniciativa de la sociedad civil, puede ser a nivel nacional e internacional, que cree que está contribuyendo a lograr este objetivo, ¿cuál sería? O eventualmente, si no, ¿cuál cree que se debería tener el rol de la sociedad civil en este desafío? Hay una iniciativa que me acuerdo que surgió por la sociedad civil y que se destaca bastante. No creo que tenga específicamente que ver con la gestión de residuos, pero a mí me parece que todos estos temas están conectados, ¿ya? Entonces no podemos hablar de gestión de residuos sin pensar en cómo producimos energía, sin pensar en cuál es el tipo de economía que queremos para nuestro país o cómo producimos. Son como grandes preguntas que hay que hacerse. Y en eso nació una iniciativa ciudadana, la Ley Arbolito, que se conoce como popularmente como Ley Arbolito, pero que es la Ley de Arbolado Urbano, y que fue impulsada solo por organizaciones de la sociedad civil, y con presiones, bueno, lograron que finalmente algunos parlamentarios escucharan esas voces y ya se iniciaran los trámites parlamentarios. Hay otras, como por ejemplo el caso de la Ley de Humedales Urbanos, que también fue una ley que se impulsó por la sociedad civil, la Red Plurinacional de Humedales, ONGs como FIMA, etc. Muchas organizaciones participaron, pero presionaron también para que se les diera la importancia a ese tipo de iniciativas de ley o proyectos de ley que lamentablemente no se consideran con la importancia que tienen y se ven más bien como de segunda, tercera, cuarta categoría o necesidad o urgencia, ¿verdad? Así casos hay, y yo creo que siempre es fundamental que la sociedad civil esté detrás de los proyectos de ley, porque eso también a nosotros nos va marcando los tiempos de discusión,
los tiempos de despacho y podamos sacar una mejor ley de mejor manera y de manera más rápida o en el menor tiempo posible si está la sociedad civil presente detrás de un proyecto. En la sociedad civil existen iniciativas que apuntan a dinamizar el sistema actual de gestión de residuos, bajo la premisa de que la basura no existe. Un caso emblemático de aquello es la Fundación Basura, que nace de la mano de la arquitecta Macarena Guajardo en 2015, con el propósito de hacer frente a la crisis climática a través del basurero de la casa, lo que definen como una manera directa, sencilla y efectiva de proteger nuestra salud, la de la comunidad y del planeta. Respecto a este reto, conversamos con Macarena, quien conectó su quehacer con los desafíos legislativos de esta tarea. Quiero partir esta entrevista preguntándote cuál es el ámbito o foco de acción de la Fundación Basura. Bueno, la Fundación Basura es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es combatir la crisis climática a través de los residuos. A través del basurero de nuestra casa podemos hacer una contribución a proteger la salud planetaria y la Fundación lo hace a través de 3 lineamientos estratégicos, que son la educación, las asesorías y la incidencia política. Entonces trabajamos con todos los actores de la sociedad a través de sus residuos, con emprendimientos, municipios, la ciudadanía, el Estado, con el objetivo de proteger la salud planetaria. Y desde esta perspectiva, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado como fundación y cómo los han sorteado? Bueno, el principal desafío que enfrentamos como organización son los esquemas mentales bajo los cuales hemos diseñado la operación de la sociedad. Hoy día es muy difícil posicionar la temática ambiental como una prioritaria. Se habla mucho de salud y educación, sin embargo, los temas de protección ambiental siempre quedan relegados, y no solamente en la conversación pública, sino que también en los presupuestos estatales, por ejemplo. Hoy día el gasto público asociado al medio ambiente asciende a una suma del 0,1%, según datos del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el desafío principal que sorteamos como organización es poder conversar en relación a lo importante que es hacernos cargo de proteger la salud planetaria, lo cual equivale a proteger la salud personal, la salud comunitaria, la salud pública de las presentes y futuras generaciones. En ese sentido, enfrentamos también un desafío porque al no estar esta temática posicionada en la agenda pública, también son muy escasos los fondos públicos disponibles, el presupuesto para poder hacer intervenciones, y cómo es la realidad de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Es muy difícil acceder a financiamiento para poder impulsar programas de esta índole. Sumado a eso, existe una baja cultura de la donación a nivel país. Hay muy pocas personas que donan, salvo a organizaciones que son reconocidas mundialmente como Greenpeace, UNICEF, entre otras. Entonces, para una organización pequeña y creada en Chile, es muy difícil acceder también a este tipo de financiamiento. Entonces, diría que uno de los principales desafíos para una organización sin fines de lucro es poder acceder al financiamiento para poder implementar las iniciativas que promueve. Y frente a los escenarios que nos planteas, y ya pasando al ámbito legislativo, ¿qué iniciativas legales crees que son necesarias impulsar desde el Congreso, por una parte para apoyar la labor de fundaciones como la Fundación Basura, pero al mismo tiempo también para lograr una gestión sostenible de los residuos? Bueno, Chile es un país líder a nivel latinoamericano en términos de política pública enfocadas en la protección socioambiental. Sin embargo, seguimos también siendo líderes en la generación de residuos. Por ejemplo, somos el país que más residuos per cápita generan a nivel latinoamericano. Entonces, si bien tenemos ya una parrilla de leyes como la ley de prohibición de los plásticos desechables de un solo uso, como la ley de bolsas plásticas, es necesario todavía avanzar en términos de implementación de estas normas, de estas nuevas leyes, porque es muy difícil fiscalizar el cumplimiento. Hay muchas barreras económicas y sociales para poder asegurarnos de que las normativas están siendo cumplidas. Entonces, es necesario, por una parte, reforzar al país en términos de fiscalización, a la ciudadanía, en términos de empoderamiento, a los municipios para que puedan también tener más recursos y poder ingresar estas fiscalizaciones o estas denuncias, por ejemplo. Pero también es importante avanzar en otras temáticas, una de las cuales ha sido tomada por la Fundación, que es el ecoblanqueado o el greenwashing. Como Fundación hemos ingresado un proyecto de ley enfocado en la sanción
del ecoblanqueado por parte de organizaciones de distinta índole, y eso en pos de asegurar que el mercado se realice o que las ofertas de productos y servicios se realicen de manera transparente y sencilla para los consumidores. También estamos promoviendo otro tipo de normas inspiradas en la gestión de la Unión Europea, por ejemplo, como el derecho a reparar, que estamos trabajando como organización. Avanzar en otras temáticas de gran importancia a nivel nacional, como lo son los residuos textiles, para lo cual también estamos impulsando como organización el hecho de que el residuo textil pueda ser incluido o ingresado dentro de los productos prioritarios de la ley REP. Y así una seguidilla de acciones y de normas que han sido propuestas desde la sociedad civil, que esperamos que puedan avanzar con el tiempo, implementarse y convertirse en parte de la cultura diaria del país. En diciembre del 2021 comenzó a regir una modificación a la ley del consumidor, donde este tiene el derecho de pedir una reparación gratuita durante el periodo de garantía legal, que hoy es de 6 meses, y se le obliga a los productores colocar la durabilidad de sus productos. O sea, cuando vamos a comprar, podemos saber si el producto está pensado para que dure 1 año o 5. Retomando lo que tú mencionabas sobre el proyecto que impulsaron sobre greenwashing, o más bien contra el greenwashing o el ecolavado, cuéntanos un poco cómo surge esta idea y cómo ustedes proyectan su tramitación aquí en el Congreso. Bueno, la idea surge a partir del problema que hoy, hace ya varios años, se está concluyendo la academia misma, ¿no? Como conversábamos recién, se han elaborado distintos estudios que permiten dar cuenta del interés que tiene la ciudadanía en términos socioambientales y cómo este interés se traduce en nuevos hábitos de compra. Es decir, hoy día aproximadamente 1/3 de la ciudadanía está dispuesta a pagar inclusive un poco más por productos que pudieran ser catalogados como sustentables, por ejemplo. Y el problema es que hoy cada vez más se leen estas palabras y conceptos en piezas de marketing, en comerciales, en ofertas de productos y servicios por parte de distintas empresas. El problema radica en que muchas veces esas afirmaciones no son verificables. Puede pasar que esas afirmaciones sean incluso falsas y la ciudadanía esté cayendo en un engaño. Y eso es lo que busca evitar este proyecto de ley, que las comunicaciones puedan ser realizadas de manera clara, transparente y que existan medios de verificación para las afirmaciones que son usualmente realizadas por parte de las empresas. Algunas de las más típicas son catalogar algunos productos como biodegradables o compostables, y eso es necesario que esté acompañado de un certificado, como es el caso también de productos no testeados en animales, etc. Entonces, el proyecto de ley busca que exista una comunicación clara y transparente al respecto y que sea sencilla para las personas que quieren consumir distintos productos o servicios. Actualmente, el proyecto de ley que hemos ingresado junto al diputado Félix González fue aprobado de manera unánime en la Cámara de Diputados en la Comisión de Medio Ambiente. Y ahora debería haber avanzado el Pleno, así que estamos en espera de que este proyecto pueda avanzar poco a poco. Tú lo que nos planteas en este análisis son diversos retos que tienen que ver con los distintos estamentos que conforman la sociedad. Desde esa mirada, ¿qué acciones ya desde el punto de vista quizás de las políticas públicas o de la colaboración público-privada o también de la colaboración con la academia se podrían impulsar para lograr una gestión sostenible de los residuos? Bueno, actualmente tengo entendido que cada uno de los sectores está desarrollando acciones en materia. El sector privado, la academia, está hace tiempo ya desarrollando iniciativas, estudios. A nuestro parecer, en mi experiencia, lo que más hace falta es vincularnos entre los distintos sectores. Existe un trabajo muy amplio, muy grande, que está siendo realizado por distintas organizaciones, pero no estamos logrando aún poner todas esas instancias y esfuerzos en común. Eso es algo que está siendo abordado por Territorio Circular, que es la fase 2 de la hoja de ruta para la economía circular, donde hemos propuesto también y donde se está trabajando en poner en común todas estas iniciativas, es decir, que podamos avanzar hacia un país donde podamos dialogar más entre los distintos sectores y que dejemos de funcionar tanto de manera aislada y que podamos avanzar hacia la colaboración.
Entonces, en ese sentido, todas las alianzas público-privadas y con la sociedad civil nos parecen fundamentales para cualquier tipo de transformación sociopolítico-económica que el país deba realizar en pos de salvaguardar la salud del planeta para las presentes y futuras generaciones. El trabajo que ustedes están viendo es un trabajo conjunto que realizó el programa junto a la Municipalidad de San Miguel, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Fundación Basura y principalmente a la Junta de Vecinos y el Consejo Vecinal de Desarrollo. Esta intervención nace principalmente por una demanda de los vecinos por eliminar microbasura. Si bien tú mencionaste que los distintos actores están tomando un rol en este desafío de lograr la gestión sostenible de los residuos, ¿qué papel le confieres a la academia particularmente en este reto? Bueno, la academia tiene un rol fundamental porque es ahí donde se están formando los profesionales del mañana y que también tienen espacio y oportunidades de investigación donde muchas veces la sociedad civil se queda atrás, por ejemplo. Existen pocos recursos para invertir en investigación o innovación y es ahí donde la academia puede ser o cumplir un rol fundamental para poder avanzar en términos teóricos, sobre todo también, cómo es o dónde podemos encontrar distintas oportunidades para la inversión, para la acción social, para la movilización, y hacerlo de la mano de la academia es fundamental. Y ahora, para finalizar, cuéntanos cómo proyectas el futuro de la Fundación Basura. Bueno, el ideal para nosotras es que algún día la Fundación Basura deje de existir porque ya no vamos a tener un problema con los residuos. Pero hasta ese entonces esperamos que la organización pueda seguir creciendo. Actualmente tenemos un equipo pequeño que tiene una oficina acá en Santiago y colaboradores a nivel nacional. También estamos descentralizando nuestros esfuerzos y realizando distintas instancias de colaboración en otras regiones del país. Ahora estamos trabajando para, en el mes de agosto, realizar un encuentro sobre reciclaje textil en la ciudad de Iquique, dado que están enfrentando desde el territorio la contaminación por ropa, ¿cierto? Ha sido visibilizada también por prensa nacional e internacional el problema que existe en la región con respecto a los residuos textiles. Así que lo ideal es poder avanzar posicionando esas temáticas en la agenda pública, y lo estamos organizando de manera colaborativa con la ONG local Desierto Vestido y también con Fashion Revolution Chile. Así que un poco la fundación siempre tiene las ganas de seguir creciendo, pero no necesariamente como organización, sino creciendo en proyectos y en colaboraciones con otras regiones del país, y ojalá apostar a que podamos también empezar a generar impacto a nivel latinoamericano. Muchas gracias, Macarena, por tu interesante análisis. Gracias a ustedes. Legislación, Desafío Climático es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Legislación.